En 2016, un contrabandista fue multado con $9,8 millones, luego de haber introducido brotes de kiwi dorado en China. Años atrás, algunos ladrones lograron robar jarabe de arce puro de Quebec valuado en $18,4 millones. Y en 2022, las autoridades capturaron a unos contrabandistas que intentaban transportar $2,2 millones de larvas de langosta ornamentada de Indonesia a Singapur. Muchos de los alimentos más caros del mundo se trafican. El objetivo de los contrabandistas es bajar los precios de los productos. Sin embargo, algunos contrabandistas aseguran hacerlo por razones legítimas. ¿Por qué existe el contrabando de alimentos? ¿Y qué están haciendo los gobiernos y los productores para evitarlo? Los contrabandistas suelen explotar los productos con gran demanda para crear mercados negros. También es común que se aprovechen de las protecciones ambientales que limitan la oferta, o suelen explotar las marcas locales para obtener ganancias. Los kiwis dorados de Nueva Zelanda y el jarabe de arce de Canadá son ejemplos de esto último. Ninguno de dichos productos se puede cultivar libremente. Esto limita la oferta, mantiene los precios altos y atrae a los contrabandistas. El jarabe de arce fue el objetivo de uno de los mayores robos en la historia de Canadá. En general, el jarabe de arce puro es poco común y se requiere mucho tiempo para producirlo. Y una botella de jarabe de arce de máxima calidad puede costar más de $40, lo cual es más de 15 veces el precio de una botella de imitación de jarabe común. El jarabe de mesa común no es jarabe de arce. En realidad, suele ser jarabe de maíz o de caña, al cual le agregan un poco de saborizante de arce, pero no proviene del árbol de arce. Y a pesar de que este jarabe se extrajo en Nueva York, y este otro en Vermont, Canadá es el mayor productor de jarabe de arce del mundo, con la ciudad de Quebec a la cabeza. El jarabe de esta provincia está muy regulado por la Organización de Productores de Jarabe de Arce de Quebec, conocida como la Federación. La Federación fija los estándares de calidad y el precio del jarabe de arce fabricado en Quebec, y también establece el número de árboles que los productores pueden explotar. En 2012, el periodista Brendan Burrell reportó el robo de jarabe de arce en la provincia de Quebec. Cuando estaba escribiendo ese artículo, había unas 7,000 granjas autorizadas para producir jarabe de arce y había otras 1,200 en lista de espera. Sin embargo, la Federación nunca aprobó a ninguna de estas últimas. Como estas granjas no podían vender su jarabe de manera oficial en Quebec, se generó un mercado clandestino, ya que otras granjas de Canadá y Estados Unidos estaban dispuestas a pagar grandes cantidades por el jarabe. En ese entonces, la Federación reservaba un 10% de la producción total de jarabe de Quebec y lo almacenaba en una bodega. El suelo de la bodega es pegajoso y los barriles están apilados unos sobre otros, y cada uno de esos barriles cuesta unos $1,200. Esta reserva garantizaba un suministro constante de jarabe, aun en un mal año. Pero también sentó las bases para el gran robo de jarabe de arce de Canadá. Resultó que un individuo rentaba un espacio justo al lado de la bodega. Y todas las noches, esta persona permitía que una banda delictiva entrara a la bodega para sustraer ciertas cantidades de jarabe de arce. Al final, rellenaban los barriles con agua, para que nadie se diera cuenta. Y como ya existía un mercado clandestino de jarabe de arce, los ladrones tenían contactos que estaban dispuestos a comprarlo. Y también conocían las rutas para sacarlo, tanto de la provincia de Quebec como de Canadá. Entre 2011 y 2012, los ladrones extrajeron 6 millones de galones de jarabe, valorados en $18,4 millones. Esto repercutió en la demanda, lo cual perjudicó a los agricultores, ya que ellos no reciben nada hasta que el jarabe se vende. El robo no detuvo la producción, que siguió aumentando, pero hizo que el mercado cambiara drásticamente, haciendo que Quebec ya no fuera el primer productor de jarabe. A partir de la introducción de las normas de la Federación en 2020, la producción de jarabe de arce en Vermont subió un 264%. Al final del día, esto se reduce a un debate ideológico. Es decir, por un lado tenemos un sistema centralizado que controla todo, desde la producción del jarabe de arce hasta el establecimiento de los precios. La idea de este sistema es que el control general beneficia a todos los involucrados, mientras que del otro lado tenemos una estructura basada en el libre mercado. Nosotros les sugerimos a los gobiernos que reduzcan las leyes. Si quieren controlar la calidad, mantener los estándares de seguridad y cuidar al consumidor, los gobiernos deben asegurar un mercado libre y justo.
Los precios bajan gracias a la competencia, no debido a la implementación de impuestos especiales o a la creación de leyes que generen diferencias entre los mercados, ya que todas esas medidas provocan que se creen redes de contrabando y mercados ilegales. Del otro lado del mundo existe otro debate sobre el contrabando de alimentos, pero en esta ocasión la disputa es entre Nueva Zelanda y China. El kiwi dorado, o kiwi amarillo, es una especie única que se desarrolló a través de la cruza selectiva para que fuera más dulce y suave que un kiwi verde normal, mientras que los kiwis verdes tienen una piel gruesa y peluda que los protege del medio ambiente. La piel de los kiwis dorados no tiene pelos, lo cual hace que se dañen con facilidad. Y aunque son más pequeños, los kiwis dorados cuestan casi el doble que los kiwis verdes. Esta variedad de kiwi dorado se llama Sangold y es producida y distribuida por Cespri, una cooperativa neozelandesa de agricultores de kiwi. Esta especie es muy demandada y su valor de exportación alcanza los $253 millones neozelandeses. Cultivar kiwis dorados es tan rentable que desató un conflicto entre Nueva Zelanda y China, de donde los kiwis son originarios. Pero no cualquier persona puede cultivar estos kiwis. Cespri libera un número limitado de licencias al año y los productores compiten por ellas. En 2022, el precio promedio de una licencia para cultivar kiwis Sangold era de $801.000 neozelandeses por hectárea. Nosotros tenemos el derecho de decidir quién puede cultivar kiwi dorado. Esta variante de kiwi es un producto totalmente artesanal, y a pesar de que se cultiva al aire libre, requiere de mucho tiempo y cuidado, ya que hay que fertilizar la planta, podar las ramas, amarrar una madera para que la planta crezca bien y cosechar las flores. Son frutas pequeñas, pero requieren muchos cuidados específicos para desarrollarse bien. Sin embargo, después de que un productor contrabandeara brotes de kiwi Sangold al extranjero, aparecieron varios huertos ilegales en China. El contrabandista fue multado con $14 millones neozelandeses. Pero desde entonces, los huertos no autorizados de kiwi Sangold se han disparado. Y está la producción no autorizada en China, que llegó a haber más kiwis dorados ilegales que legales. En 2022, China cultivaba 12.000 hectáreas de kiwis dorados, mientras que Nueva Zelanda solo alcanzaba las 9.000. Y en 2023, Cespri estimó que las hectáreas que China estaba cultivando habían bajado a unas 8.000. Sin embargo, Cespri continúa luchando y ha comenzado a tomar acciones legales contra los productores individuales. Lo que sucede en casos como este es que los derechos de propiedad intelectual no se limitan solo a productos de consumo, como pueden ser aparatos electrónicos, ropa, bolsos o relojes, sino que los derechos de propiedad intelectual también son muy importantes para proteger las innovaciones del sector agrícola. En el huerto Wiroa, ubicado en Kerikeri, en el corazón de Northland de Nueva Zelanda, los trabajadores usan guantes para cosechar los kiwis dorados con mucho cuidado. Pueden pasar hasta 5 años para que un huerto Sangold esté listo para cosechar kiwis, y el cuidado del huerto representa gran parte del trabajo. Estoy seguro de que mucha gente no comprende todo el trabajo y esfuerzo que se necesitan para crear el producto que consumen. El contrabando representa una gran pérdida de ingresos para las empresas, porque pone en riesgo todo el tiempo y dinero que los empresarios decidieron invertir para desarrollar una marca desde cero. Y es muy injusto que alguien robe todo ese trabajo, porque para desarrollar la semilla se requirió de un gran esfuerzo e investigación. Pero cuando llega al consumidor, la fruta no tiene la marca que la desarrolló, así que la propiedad intelectual está en riesgo. Y eso desanima a otros productores y empresarios, porque saben que es muy posible que alguien les robe todo su trabajo y esfuerzo. A veces, no hay ningún debate ideológico, sino que los contrabandistas se aprovechan de los productos con gran demanda. Eso es justo lo que pasó con las langostas ornamentadas, el buche de pescado y el bacalao seco, lo cual propició la creación de mercados negros. Para hacer bacalao seco no se necesita usar sal, ya que solamente precisa de aire frío y viento para secarse, y su mercado tiene todas las cualidades que atraen a los traficantes. En primer lugar, se debe importar el bacalao. Debido al clima cálido y húmedo de Nigeria, el bacalao seco debe deshidratarse en Noruega, donde se pesca. En el país nórdico hay operaciones enteras que se dedican a la producción de bacalao. En segundo lugar, es muy caro. Un bastidor de secado de bacalao como este puede costar más de $500,000. Y el kilogramo de bacalao se vende por $65,
7 veces más caro que otros pescados populares como la corvina. Y en tercer lugar, la demanda es muy alta. Esto es bacalao, importado de Noruega. Una vez que importamos el bacalao seco, para nosotros es muy fácil venderlo. Y vendemos tanto como importamos. A los nigerianos nos gusta mucho el bacalao seco. Ella es Savi Cheke, la consultora de la industria de pesquerías del Consejo Noruego del Mar. En Noruega, la producción está limitada. Y en Nigeria somos más de 200 millones de personas. Y yo diría que alrededor del 60% de ellas consume bacalao seco de manera regular. Por lo tanto, nunca nos damos abasto. Según datos oficiales, en 2015, Nigeria importó $8,94 millones de bacalao seco de Noruega. Pero ¿cómo funciona el mercado negro? Normalmente, el bacalao seco entra a Nigeria a través de los puertos y se les aplica un impuesto del 10% a las cabezas, mientras que al cuerpo del bacalao se le aplica un impuesto del 20%. Y esto se debe a que el cuerpo del bacalao se considera como un artículo de lujo. Dichos aranceles se reflejan en un aumento sustancial del precio final que paga el consumidor. Y para evitar el pago de impuestos, los contrabandistas operaban en los países vecinos de Nigeria y luego introducían el pescado vía terrestre. Esta situación en particular se conoce como arbitraje fiscal, y sucede cuando dos países vecinos tienen impuestos diferentes sobre un mismo producto. De esta manera, los contrabandistas pueden trasladar sus productos de un país a otro, eludiendo impuestos. Y esto les permite cobrarle al consumidor un precio un poco más bajo. Y así es como funciona el contrabando. En una tienda establecida legalmente, 30 kilogramos de bacalao seco se venden en 65,000 nairas nigerianos. Sin embargo, en el mercado negro, la misma cantidad de bacalao seco puede costar hasta 50,000 nairas. Como puedes ver, la diferencia de precios es realmente grande. Para combatir el contrabando, Nigeria cerró sus fronteras en 2019, lo que mejoró las condiciones de muchos comerciantes. Y en los años previos a 2023, entraron a Nigeria unas 10,000 toneladas de bacalao seco. Estoy completamente segura de que antes de que el gobierno decidiera cerrar las fronteras terrestres, cerca del 45% de esas 10,000 toneladas de bacalao seco entraba de manera ilegal a Nigeria. Sin embargo, a lo largo de los últimos 3 años que hemos tenido las fronteras cerradas, estimo que el comercio ilegal se ha reducido bastante, yo diría que a un 3 o un 5%. No obstante, Avi afirma que lo más importante que hizo el gobierno fue simplificar el proceso legal para importar el bacalao seco, así como asegurarse de que los comerciantes entendieran cuán sencillo podía ser el proceso. Yo siempre he dicho que la información es poder. Y es cierto. Y esta información ha marcado una diferencia. Avi asegura que ahora hay 150,000 personas involucradas en el comercio del bacalao seco, mientras que durante la época dorada del contrabando, solo había 90,000. Así como en Nigeria el bacalao seco es muy popular, en China ocurre algo similar con el buche de pescado, y esto ha propiciado que haya un aumento en el mercado negro de dicho producto. Los peces tienen este órgano con forma de globo que se conoce como buche de pescado o vejiga natatoria, y se considera como uno de los 4 tesoros de la cocina cantonesa, junto a la aleta de tiburón, el abulón y el pepino de mar. El buche de pescado añejo es un producto muy codiciado, porque es un alimento muy rico en colágeno y proteínas. Además, este órgano también contiene grandes cantidades de oligoelementos, como el fósforo y el calcio. Un buche de pescado seco de medio kilo se puede vender por hasta $800, mientras que un trozo de un buche más viejo, como este, que era de una corvina grande, se puede llegar a vender por hasta $4,000. Sin embargo, la cadena de suministro se enfrenta a un gran problema. La demanda del buche de pescado ha provocado una sobreexplotación de las aguas chinas, lo cual ha limitado el accionar de los pescadores locales. Hoy en día, la mayoría del buche de pescado se importa de otros países como Uganda. Allí, la pesca de la perca del Nilo en el lago Victoria se convirtió en un negocio lucrativo para los lugareños.
Pesco porque necesito el buche de pescado. Y es que para mí es como conseguir oro. Es muy valioso. Antes solíamos tirar el buche de pescado a la basura, porque no conocíamos su valor real. Y solo queríamos la carne. Pero ya conocemos su valor real. En tan solo 5 años, de 2014 a 2019, el comercio de buche de pescado en Uganda aumentó de 35 a 76 millones de dólares. El órgano es tan codiciado que los robos y el contrabando son muy comunes dentro de la industria. Algunos pescadores, como Amba Francis, dejan sus señuelos en el agua y vuelven más tarde para revisarlos. Cada anzuelo está atado a una botella y así puede saber cuáles le pertenecen. Sin embargo, eso no detiene a los contrabandistas. En ocasiones, cuando regreso por mis señuelos ya no encuentro nada, porque los ladrones se llevaron todo. Esto representa una pérdida enorme para los pescadores, quienes tuvieron que invertir grandes cantidades para poder pescar. Para poder ejercer este oficio, se requiere una inversión inicial que incluye un bote con licencia gubernamental y un motor, además de anzuelos y carnada regulados. Se necesita mucho dinero para entrar a este negocio, porque obtener el permiso para pescar y comerciar la perca del Nilo es muy caro. Por ejemplo, para pescar con un solo bote, necesito tener unos 15 millones de chelines. En contraste, los contrabandistas operan sin licencia y reducen los costos, lo cual maximiza las ganancias. Las embarcaciones que utilizan los contrabandistas para pescar son muy precarias. Por lo tanto, sus costos de operación son más bajos. Pero los ladrones no solo operan en el agua. Hakim asegura que algunos de sus colegas han sido asaltados mientras transportan sus productos. Hay demasiados robos. Y de hecho, la mayoría sucede cuando vamos a entregarles la mercancía a los clientes chinos. Debido a las estrictas regulaciones y al elevado costo, algunos pescadores, como David Oliavo, han decidido renunciar por completo al negocio de la pesca de buche de pescado, y han encontrado en la piscicultura una inversión segura, que además es mucho más barata. En la piscicultura por lo menos tenemos la seguridad de que obtendremos algo al final de la temporada. Podemos tener expectativas, proyecciones y hacer planes. Los pescadores no pueden hacer planes, porque nunca saben qué es lo que van a obtener. Es como una lotería. Aunque la perca del Nilo se considera como una especie invasora del lago Victoria, desde hace años el buche de pescado se ha vinculado a la pesca ilegal de peces en peligro de extinción. Una corvina del Golfo de California en México llamada totoaba está en peligro de extinción por la sobrepesca. Sin embargo, este pez conocido como la cocaína del mar sigue entrando a China de manera ilegal. En abril de 2023, las autoridades de Arizona en Estados Unidos incautaron $2,7 millones en buches de totoaba que estaban ocultos en filetes de pescado congelados. En Indonesia, los contrabandistas trafican algo mucho más pequeño. Estos animales diminutos son larvas de langosta ornamentada. Una langosta ornamentada adulta puede costar casi $100 por kilogramo, lo cual es 6 veces más que otras variedades de langosta, como la americana. Las langostas ornamentadas tienen caparazones verde azulados, puntos de colores y antenas muy largas. El sabor es lo que hace que la langosta ornamentada sea más popular que las demás. Y es que la verdad es deliciosa, porque tiene un sabor dulce y salado a la vez. Personalmente, creo que sabe mucho mejor cuando está frita. Estas langostas se encuentran en los océanos Índico y Pacífico Occidental, desde África hasta el norte de Australia. Sin embargo, las poblaciones más grandes se encuentran cerca de Indonesia, como en la bahía de Ecas. La demanda de langostas indonesias, sobre todo de las ornamentadas, es muy alta en países como China, Singapur y Vietnam. Las langostas ornamentadas salvajes son más caras que las criadas en cautiverio, porque suelen ser más grandes. Durante los meses de enero y febrero, el kilogramo de langosta ornamentada salvaje puede llegar a costar hasta unos $92. Mientras que el resto del año, el precio suele oscilar entre los $61 y los $71. Como las langostas no se pueden pescar durante todo el año, Indonesia desarrolló criaderos, donde el trabajo es duro, pero muy rentable. La verdad, me gusta mucho trabajar en la cría de langostas porque con las ganancias puedo mantener a mi familia. Por ejemplo, puedo pagar la educación de mis hijos,
y cubrir otras necesidades básicas. Murdim trabaja en un criadero de langostas ornamentadas. Este método garantiza un suministro constante de langostas, pero mantenerlas sanas no es nada fácil. Las larvas de langosta, llamadas semillas, se colocan en redes que flotan sobre el océano y están expuestas a los elementos naturales. Debo decir que trabajar en un criadero de langostas ornamentadas es muy difícil, ya que son animales muy vulnerables y se enferman con mucha facilidad. Además, hay una gran responsabilidad, porque las larvas son sumamente caras. Por otra parte, las langostas también están expuestas a los contrabandistas. Las larvas se trafican hacia Singapur, desde donde se exportan a otros países, como Vietnam y China. Singapur está comenzando a aplicar leyes más duras para el comercio de langostas, pero la actividad ilegal no cesa. En mayo de 2024, las autoridades incautaron una maleta con más de $300,000 en larvas. Los contrabandistas fueron condenados a 8 años en prisión y deberán pagar una multa de $92,000. Pero esto es solo la punta del iceberg. El gobierno de Indonesia estima que tan solo en 2019 perdió más de $64 millones en ingresos debido a las exportaciones ilegales. Las autoridades indonesias llevan años intentando combatir este problema. De hecho, prohibieron las exportaciones de larvas de langosta en 2016 y 2021, pero eso no detuvo a los contrabandistas. Y en el otoño de 2022, capturaron a unos traficantes que llevaban $2,2 millones en larvas de langosta. En 2024, Indonesia decidió reanudar las exportaciones para aprovechar el comercio global. Sin embargo, las exportaciones solo están abiertas para Vietnam, cuyas granjas de langostas dependen de la importación de larvas. Se espera que Vietnam le compre a Indonesia $1.200 millones en larvas. Mientras que el kiwi dorado y el jarabe de arce tienen limitaciones para proteger los mercados locales, otros alimentos tienen restricciones para evitar su extinción. Un ejemplo de ellos son las angulas españolas. Sin embargo, los traficantes las siguen explotando. Las angulas son las crías de la anguila europea y son consideradas un manjar en España, donde cada año se subastan por miles de dólares. Por ejemplo, este kilogramo de angulas se vendió por más de $7,000. Las angulas son valoradas por su textura crujiente. Sin embargo, su sabor es muy suave y casi inexistente. Las angulas son muy especiales porque se sienten muy delicadas en la boca. Pero las angulas son animales diminutos. Así que los pescadores necesitan capturar 3,000 para obtener un solo kilogramo. Y para lograrlo deben pasar noches enteras en el agua, en total oscuridad, y soportando mareas fuertes y tormentosas. Si logro capturar 50 gramos en una noche, será una buena pesca. Así es esto. La escasez de angulas es consecuencia de años de sobreexplotación. De hecho, se estima que la población de anguilas europeas ha caído un 95% desde los años 80. Y como medida precautoria, muchos países han establecido limitaciones a la pesca. La pesca de angulas en el pueblo de Ribadesella está muy regulada, y los pescadores como Manolo solo pueden pescar entre noviembre y febrero, con 5 días de descanso obligatorios cada mes. Cada pescador necesita tener una licencia, y la pesca está prohibida en ciertas playas. El incumplimiento de estas normas puede generar una multa de hasta 6,000 euros. Todas estas regulaciones han hecho que el precio de las angulas se dispare en las últimas décadas. Yo comencé a pescar angulas junto con mi padre. Y recuerdo que en promedio, vendíamos el kilo de angulas a unas 10,000 pesetas, que serían como unos 72 euros hoy en día. Sin embargo, en las últimas temporadas hemos llegado a vender un solo kilo en 810 euros. Es un cambio enorme, ya que es más del 1000% de aumento. Manolo ha trabajado en la pesca de angulas durante 33 años, y es uno de los 46 pescadores de Ribadesella que tienen licencia para pescarlas. Sin embargo, los traficantes también están presentes, y a pesar de las restricciones, pescan angulas de manera ilegal. En 2017, la policía española descubrió una red de contrabando que intentaba transportar ilegalmente 2 millones de euros en angulas hacia China.
Y entre 2022 y 2023, la Europol arrestó a 256 personas que formaban parte de una red de tráfico de angulas, con un valor estimado de 13 millones de euros. Esta incertidumbre ha hecho que el precio de las angulas capturadas ilegalmente se eleve aún más. El primer día de subastas de angulas genera mucha expectación, y chefs de toda España se reúnen para hacer sus ofertas. Sin embargo, es difícil saber si en los próximos años se podrá satisfacer el aumento de la demanda, ya que la anguila europea se encuentra en peligro crítico de extinción, y cada año, la pesca de angulas en las playas de Ribadesella es menor. He trabajado como pescador los últimos 33 años. Y en todo ese tiempo he sido testigo de cómo la pesca de angulas ha caído drásticamente. En especial si la comparamos con cómo era hace unos 15 o 20 años. Es verdaderamente impresionante lo mucho que ha caído la población de angulas. Y en consecuencia, también bajó el número de pescadores. Pero no todas las angulas cuestan más de $7,000, ya que su costo varía según la época del año. Y es por eso que los pescadores como Manolo no pueden depender exclusivamente de la pesca de angulas. Honestamente, en lo que se refiere a mi economía, la subasta de angulas del primer día no es tan importante para mí. Porque la realidad es que yo dependo de lo que se venda en los siguientes 3 meses y 29 días. En los últimos 50 años, la demanda de angulas ha aumentado, mientras que su población ha disminuido. Esto hizo que aparecieran las gulas, una copia más barata de las angulas. Las gulas están hechas de surimi, que es la pasta de pescado que se usa para hacer imitación de cangrejo, y cuestan 62 veces menos que las angulas, y actualmente son tan populares como las originales. El contrabando no solo empeora los problemas ambientales, como la sobrepesca, sino que también los causa, ya que los productos de contrabando pueden contener plagas que dañan los cultivos. Actualmente, estamos viendo un aumento de la población de la mosca de la fruta en California. Este es el peor brote que hemos tenido en 70 años. California ha combatido la proliferación de este insecto desde los años 60, pero las cosas han empeorado desde entonces. Y en 2023, la infestación de la mosca de la fruta fue tan grave que más de 200 kilómetros cuadrados de Los Ángeles tuvieron que ponerse en cuarentena. Esta mosca es nativa de Asia. Es difícil saber en qué fruta llegó a California, pero las autoridades creen que pudo haber entrado por correo o gracias a un viajero. Estas plagas no solo dañan los cultivos, sino que también dañan las relaciones comerciales entre los países. En general, las autoridades agrícolas de Estados Unidos calculan que las especies invasoras tienen un impacto aproximado de unos $40 millones anuales, y a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estima que las especies invasoras tienen un impacto negativo de unos $220 millones. Adicionalmente, las especies invasoras también provocan pérdidas de más de $200 millones en las exportaciones mundiales.